La tarjeta gráfica de AMD RX 7600 tendría fecha de lanzamiento. Algunas tarjetas gráficas siguen bajando de precio y la tarjeta gráfica RTX 4060 está más cerca que nunca. Hola, yo soy Cero y bienvenidos a otro video de noticias del mundo del PC Gaming. Así que sin más preámbulo, comencemos. Una RTX 3070 modificada tiene más FPS. ¿Qué pasaría si Nvidia lanzaría una RTX 3070 con 16 GB de memoria VRAM? Bueno, pues al youtuber brasilero Paulo Gomes se les ocurrió esta idea, aumentando la memoria VRAM de una 3070 de 8 a 16. Si bien este tipo de modificaciones se vienen haciendo a lo largo de la historia, este caso llama un poco a la curiosidad, ya que al reemplazar la memoria y conectar a tierra algunas resistencias en la PCB, es posible engañar a la tarjeta gráfica para que admita una memoria completamente diferente, en este caso del doble de su capacidad, como pueden ver acá que ahora tiene 16 GB. Eso sí, hay inconvenientes al utilizar este tipo de modificaciones, ya que hay que cambiar las configuraciones del panel de control de Nvidia, obligándolo a usar en modo de alto rendimiento, porque si no hay fallas como parpadeo o pantallas negras, aunque una vez configurado esto podría no tener mayores inconvenientes. El caso es que el youtuber brasilero decidió probar la tarjeta gráfica con Resident Evil 4 Remake en una configuración muy alta, en el cual mostraba que antes tenía problemas con el límite de 8 GB de memoria VRAM de la tarjeta gráfica original, y ahora con la modificación le va mejor, ya que puede superar esos 8 GB de memoria VRAM. Lo que sí mejoró mucho es el frame rate, que ahora es mucho más estable que antes. Aunque atención, este tipo de comparación es bastante simple, pero podemos ver cómo la 3070, si tuviese más capacidad de memoria, sería un poco más eficiente que su contraparte original. Asus declara sobre los procesadores Ryzen 7000 dañados. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de un Ryzen 7000 que fue destruido totalmente, tanto a procesador como placa base, y eso había ocurrido con un procesador terminación X3D. Pues resulta que Der Bauer descubrió daños en un procesador que no es Ryzen 7000 X3D. Te pongo rápidamente en contexto. Algunos usuarios informaron sobre procesadores dañados luego de usarlo con placas base Asus y Gigabyte. Estos fabricantes ya respondieron rápidamente y eliminaron la BIOS afectada, lanzando una nueva versión, la cual esta nueva BIOS restringe la manipulación de voltaje para los CPU Ryzen 7000 X3D. Se considera la raíz de los problemas informados. Asus por su parte publicó una declaración sobre los problemas de Ryzen 7000 X3D dañados, mencionando que AMD Expo, perfiles de overclocking de memoria y voltaje COC pueden requerir un nuevo conjunto de reglas después de que Asus y AMD las definan, es decir, hacer pequeños ajustes para que esto no vuelva a ocurrir. Una vez aclarado esto, Der Bauer echó un vistazo más de cerca a su Ryzen 9 7900X. Recordemos que no es la versión X3D, es la versión común. Se puede ver justo en el mismo lugar donde ocurría todo esto una pequeña protuberancia, dándonos a entender que el problema no solo podría afectar a las versiones X3D de procesadores, sino también a la serie X, y como pueden ver, esa zona afectada es esta, la misma que se marca en este sector, la cual suministran energía al procesador. La tarjeta gráfica RX 7900 XT baja de precio. Primero tenemos que recordar que la 7900 XT de AMD tenía un precio de lanzamiento de $900 en diciembre de 2022. Pues resulta que luego de unos meses actualmente se encuentra menos de $800. Y analizando el historial en Amazon podemos ver que su precio fue bajando proceduralmente mes a mes. Aunque si bien ahora no estamos en su precio más bajo, ya que era de $762, como nos marca acá en la noticia, sigue siendo un precio más bajo que semanas atrás, estando al mismo precio que una RTX 4070 Ti, que en términos de rendimiento en una media de 16 juegos a 4K, la 4070 Ti y 7900 XT están dentro de todo bastante parejos, superando la tarjeta gráfica de AMD. Esto sin embargo es sin utilizar DLSS o FSR ni siquiera Ray Tracing, ya que por ejemplo, como pueden ver acá, la 7900 XT supera la 4070 Ti por un par de FPS, pero activando Ray Tracing la cosa es diferente, y recordemos, no se está utilizando DLSS ni FSR, solamente de forma nativa la 4070 Ti con Ray Tracing supera a la 7900 XT, y además los videojuegos que aprovechen DLSS 3 Frame Generation, la RTX 4070 Ti va a escalar mucho más que la 7900 XT hasta que AMD lance por fin su FSR 3 con su Frame Interpolation, aunque por varios factores dudo que supere a DLSS 3.
La consola portátil de Asus ya tiene posible precio. Recordemos que la Asus ROG Ally tendría dos modelos, una versión Extreme y otra versión común. La versión Extreme sería la más cara y tendría gráficos más potentes, con RDNA 3 de 12 unidades de cómputo, a un precio de unos $700, mientras que la versión común, la Z1, tendría gráficos integrados de 4 unidades de cómputo, siendo menos potente, a un precio de $600. Lo interesante de esto es saber la potencia que tendrán los gráficos integrados, y no es poca, ya que por ejemplo preparan esta consola portátil A1 Pro, la cual tenemos detalles más evidentes, como que tendrá un Ryzen 7 7840U hasta 5,1 GHz, y atención con el Ryzen 7 7840U que solamente consume 15 watts, ya que sin problema supera procesadores portátiles como el Ryzen 9 6900HX de alto consumo, el tope de gama de la generación pasada, que tenía un TDP o consumo de 45 watts, por lo que también me gustaría saber qué temperatura llegará a tener el 7840U con ese poco consumo. Y de gráficos integrados, una Radeon 780M con 12 unidades de cómputo. Y atención a este dato que tengo desde la propia empresa, ya que la Radeon 780M, según ellos, tienen el rendimiento similar al de una tarjeta gráfica dedicada como la GTX 1650 Ti y RTX 2050, que son gráficas de portátiles. No solo eso, sino que imagínate el rendimiento que podrían tener cuando AMD lance los procesadores para escritorio con terminación en G, como el 7600G. Además, en estas nuevas consolas portátiles podría simular sin problemas otras consolas, como por ejemplo estoy mostrando acá con un mini PC Ryzen 5 que tiene gráficos integrados menos potentes que los de las consolas portátil, y mira cómo puede correr el Zelda de la Nintendo Switch sin problema. Esto lo habíamos probado en vivo para que vean el rendimiento de esta mini PC con gráficos integrados, por lo que imagínate poder jugar a cualquier juego a 1080p, porque en este caso con estos gráficos integrados menos potentes se juega a 720p 30 fps, pero la consola portátil tendrá la 780M, que promete ser mucho mejor. Y sí, ya hay pruebas de rendimiento de la Radeon 780M de estas consolas. En este caso se probaron varios títulos con el Ryzen 7940HS, un procesador de portátil con gráficos integrados Radeon 780M, mismos gráficos integrados que van a tener estas consolas portátiles. Y así, por ejemplo, en Forza Horizon 5 corre a 1080p en calidad alta en medio de la Ciudad de México, que es donde ocupa mayor rendimiento, unos 40-50 FPS. Para que te des una idea, comparándolo contra el Ryzen 5 5600G en calidad baja, como podés ver acá, los gráficos todo en bajos, a 1080p, te otorga una velocidad de 50-40 FPS, y eso estando en el mundo exterior, por lo que los Radeon 780M están funcionando en altos a 1080p y te dan los mismos FPS. Y eso que recordemos que dentro de la Ciudad de México consumen mucho más recursos. A campo abierto los FPS deberían subir más. En otro ejemplo, con la Radeon 780M en Spider-Man podemos ver que no está utilizando FSR y los gráficos están en calidad alta y media, y en el mundo abierto podemos ver que se mueve bastante bien a más de 30 FPS con bajadas. Lo más estable sería jugar a 30 FPS, pero recordemos, todavía no está activado el FSR. Para que te des una idea, está en altos y medios a 1080p, mientras que si lo comparamos con el procesador Ryzen 5600 y sus gráficos integrados a 1080p en bajo y además activando FSR, está luchando por mantener los 50-40 FPS. Ahí podemos ver que corre unos 30 cuando estás balanceándote en el mundo abierto, por lo que sí, estos gráficos integrados son más potentes que el que trae el 5600G. Por otro lado, Sparkle se une a las tarjetas gráficas Intel. Puede que esta marca no te suene de nada, o puede que sí, ya que hace muchos años había lanzado tarjetas gráficas como la mítica Sparkle GTX 660 de Nvidia. Luego desaparecieron del mercado durante varios años, hasta hace algunos meses, en donde actualmente se convirtieron en socios oficiales de Intel Arc y ya prepararon 3 tarjetas gráficas, 2 modelos A750 conocida como Titan y Orc, y una A380 conocido como Elf. De las dos A750 la diferencia más grande es que una tiene 2 ventiladores y la otra un sistema de 3 ventiladores, mientras que las frecuencias de reloj es 100 MHz más alta en la Titan. Ambas contarán con 8 GB de memoria GDDR6, mientras que la A380 contará con 6 GB de memoria GDDR6, aunque por ahora no hay datos de consumo ni de precios. Nvidia se enojó con MSI, pues resulta que al final MSI cancela la serie RTX 3060 Ti Super 3X, ya que Nvidia no estaba contenta con
con el nombre del producto elegido por esta marca, ya que obviamente, como les comentamos la semana pasada, podría llevar a confusiones de pensar que Nvidia lanzaría una 3060 Ti Super como en su momento lo fue la 2060 Super. Entonces Nvidia tomó medidas y le avisó a MSI que le cambien el nombre y la saquen del mercado, por lo que finalmente MSI ya eliminó el producto de su página web, así que si llegase a aparecer alguna por ahí, podría ser un artículo coleccionable. La RTX 4070 cae por debajo del precio de lanzamiento. Como lo estuvimos viendo estas últimas semanas, la 4070 se está volviendo aún más barata que antes. Este caso puntual afecta al país europeo de Robert Lewandowski, el cual vende la RTX 4070 a un precio por debajo de su precio de lanzamiento gracias a la semana GeForce RTX. Como podemos ver acá, que se la encontraría normalmente a 3000 zlotys polacos, que serían un total de 650 euros, y con esta bajada de precios se las puede encontrar a 2760 zlotys polacos, que serían unos 595 euros. Y no solo en Polonia, ya que en demás territorio europeo sigue bajando. Y es que, como nos menciona el medio Computer Base de Alemania, 2 semanas después del lanzamiento en Europa ya está por debajo de los 600 euros la 4070. Recordemos que su precio de lanzamiento era de 670 euros. Y como podemos ver en esta base de datos, vemos tarjetas gráficas por debajo de ese precio de lanzamiento, de hasta 600 euros. Como se puede apreciar esta GeForce RTX Ghost en esta tienda alemana. Si me preguntan a mí, personalmente creo que ya ha llegado al precio más bajo y más de eso no creo que bajen. Aunque atención, porque el recorte de precio que tuvo la 4070 generó algunos problemas, y es que las ensambladoras tuvieron que reducir costos y calidades para sacar tarjetas gráficas a precio MSRP o precio de lanzamiento que había dictaminado Nvidia de $600 o 670 euros para Europa. Los problemas básicamente son de construcción y anclajes, ya que además de incluir backplates de plástico que se pueden doblar cuando lo colocas en tu PC, y las refrigeraciones que no son tan buenas como deberían, y los problemas de enganche de la tarjeta gráfica hacen que puedan tener temperaturas más altas, o que ocurra esto que no debería ocurrir, ya que no hay buen contacto entre la disipación y los chips gráficos o de memoria, haciendo que aumente más la temperatura. La tarjeta gráfica RX 7600 XT tendría fecha de lanzamiento. Según información de la ley de Moore está muerta, la tarjeta gráfica se lanzaría el 25 de mayo y literalmente solo faltan algunas semanas. En su mensaje comenta que los reviewers van a tener la tarjeta gráfica disponible a partir del 15 de mayo y van a poder subir las reseñas un día antes de su fecha de lanzamiento, como suelen hacer casi siempre. En este caso sería el 24 de mayo. AMD ataca a Nvidia de esta forma. El equipo de marketing de AMD está trabajando y está lanzando este tipo de imágenes, mencionando que a partir de $500 ya tenés una tarjeta gráfica con 16 GB de memoria VRAM. Y es que en páginas como Newegg, sí, la tarjeta gráfica RX 6800 aparece por debajo de ese precio, a unos $470 o $490, mientras que sí, la RTX 3070 aparece a ese precio, pero también se la puede encontrar por 500. Y como pueden ver acá, en una media de 16 juegos a 1440p, la RX 6800 supera tanto a la 3070 Ti como la 3070, eso sí, sin DLSS, ni FSR, ni Ray Tracing. Aparecen filtradas PCs con tarjetas gráficas RTX 4060. MSI tiene PCs preensambladas conocidas como Infinite S3, y como pueden ver acá se filtraron estos ensambles, en este caso con un i7 13700F y una RTX 4060 Ti, a un precio de unos 1905 euros, con impuestos y sin impuestos de 1600. Aunque bueno, lo importante acá es la 4060 Ti, que sí, va a traer 8 GB de memoria VRAM, confirmadísimo por esto. Mientras que también otro ensamble de MSI podemos ver una RTX 4060 no Ti Ventus 2X con la misma cantidad de memoria VRAM, 8 GB. Por otro lado, Megasai GPU publicó esta imagen que sería la GPU de la 4060 Ti. Y en cuanto al precio, si bien todavía no se sabe nada de forma oficial, ahora bien, voy a hacer algo chapucero para ver el precio de esa tarjeta gráfica. Acá tenemos el mismo sistema Infinite S3 pero con una 4070, también i7 13700F, cuyo precio con IVA incluido es de 2.276 euros. Si lo restamos al precio de 1.905 euros con impuestos, daría una diferencia de 371 euros. Posiblemente este sería el precio que tendría la 4060 Ti. ¿O qué precio crees que tenga esta tarjeta gráfica? Y es que Nvidia quiere lanzarla a finales de mayo. Nvidia actualizó la información de embargo para la próxima RTX 4060. Nvidia el 26 de abril ya anotó a los diferentes influencers y revisores en
su lista para que le envíen la tarjeta gráfica y poder hacerle la review, que van a ser enviadas a partir del 5 de mayo. Es por eso que seguramente en esa fecha se empiecen a filtrar nuevas fotografías de la tarjeta gráfica, así que vamos a estar atentos. Y una vez que los revisores o canales de YouTube la tengan, Nvidia planea anunciar la tarjeta gráfica a finales de mayo, aunque la fecha puede cambiar, y el lanzamiento también igual, por lo que atención, tanto la tarjeta gráfica 7600 XT de AMD como la 4060 Ti posiblemente aparezcan a finales de mayo.